Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí para llevar a cabo la consideración bíblico-escatológica número 85. Aquí está, miren el numerito. La consideración bíblico-escatológica número 85. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta noticia tan importante relacionada con el próximo evento en el calendario profético. El inminente arrebatamiento, es decir, la primera fase o la primera parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias en ese precioso nombre. Amén. Muy bien. Entonces, la introducción de esta consideración bíblico-escatológica número 85, yo la voy a iniciar compartiendo con ustedes la conclusión con la cual inicié en la consideración bíblico-escatológica anterior, es decir, la 84, porque esta es la 85. Bueno, voy a concluir, voy a introducirme con la conclusión, con la parte de la conclusión que me faltó. Muy bien. Turquía, clave y llave del desarrollo profético, por Marco Guerra Rojas, publicada el 6 de diciembre de 2014. Estoy dando crédito pues al autor, al que publicó esto. Cuando nosotros terminamos la consideración bíblico-escatológica número 84, dijimos que cuando pues la persona que está publicando esto señaló los 8 imperios de la malla escatológica: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que son 6, pues en ese escrito, en esa consideración, Turquía, clave y llave del desarrollo profético, que actualmente Turquía tiene como cabeza a Recep Tayyip Erdogan como presidente, como primer ministro. Bueno, esta publicación de Turquía, clave y llave del desarrollo profético, termina o concluye cuando está mencionando el imperio número 7 y el imperio número 8 citados en la Biblia. Sabemos dónde, ya lo hemos visto varias veces. Bueno, pues ellos simple y llanamente hacen algo parecido a lo que hace el señor Craig, creo que es Craig White, donde dice, él dice, Erdogan es el anticristo y no se anda con miramientos de ninguna especie. Y bueno, ese artículo yo lo consideré aquí con ustedes, y entonces vimos cuáles son las razones por las cuales Craig C. White, él dice simple y llanamente que él es el anticristo. Nosotros decimos que es un personaje que tiene el espíritu del anticristo, porque de que lo tiene. Y entonces nosotros estamos viendo este documento porque Turquía pues tiene un lugar que llama la atención por varias razones que ya hemos explicado. Entonces aquí ellos, quienes sean, pues lo publica Marco Guerra Rojas. Si él está citando a otra persona no lo sé porque no lo aclara él, pero yo lo pongo a él como marco de referencia. Y de hecho él cita de entrada Ezequiel 38 del 1 al 4. Por eso yo les dije que ahorita que nosotros estamos considerando este asunto, pues también vamos a ver una situación que se presenta con respecto al asunto de, pues de Gog y Magog, ¿verdad? Porque tiene, claro que sí, tiene una relación preponderante y vamos a hacer esa relación para que quede claro por qué es bueno que nosotros en un programa como este, bueno, pues claro que citemos de la manera más puntual que sea posible
lo relacionado con la guerra de Gog y Magog, porque es preponderante y claro que sí, tiene un redireccionamiento fundamental con el anticristo, que es el punto que específicamente nos atañe ahorita. Pero eso vamos por partes. Entonces, cuando él pone, otra vez, yo me estoy refiriendo a Marco Guerra Rojas, porque es la persona que yo hallo ahí como responsable. Él pone, ok, de los 8, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma. Entonces, obviamente, que el lugar 7 y el lugar 8, pues están ahí, porque son los 8 imperios que la Biblia presenta en la Maya Escatológica. Y entonces él simple y llanamente hace algo parecido a lo que hace el señor Craig White, y entonces ahí pone Imperio Otomano, ¿okay? Que es el turco otomano. Pone 7, Imperio Turco Otomano, aunque él obviamente pone solamente el otomano, pero bueno, para mayor clarificación, yo pondría ahí como aplique y en la línea de pensamiento que ya se ha manejado muchas veces al Islam como producto terminado, básica y fundamentalmente. Y entonces ubica el año 1453 a 1924 de nuestra era, o sea, después de Cristo, claro. Y cuando pone el número 8, el sitio 8, igual pone al Islam como producto terminado, pero él pone Imperio Otomano, que al hacer la traducción tendríamos que poner el Islam como producto terminado, y entonces le pone comenzando ahora con el califato. Y entonces aquí, pues la idea preponderante o subsecuente tendría que ver con el califato. Entonces, primer califato, primer sistema de gobierno en el Islam, permítanme decir, en el Islam como producto terminado. Califato quiere decir el representante. Entonces, bueno, ya yéndonos a una persona, pues el califa, ¿verdad? Como sistema, pues califato, quiere decir el representante. El hombre, según el Islam, permítanme añadir como producto terminado, es el representante de la gente, o sea, del Islam como producto terminado. El vicegerente de su Dios, ¿ok? El vicegerente de su Dios, es decir, en virtud de los poderes delegados a él y dentro de los límites prescritos por el Corán y la enseñanza del profeta, se requiere que el califa ejerza, ¿ok? Ejerza la autoridad divina. Si ustedes ven ese estudio, que desde mi punto de vista es magistral, que ha hecho el profesor Alex Bachman, en ese estudio que él presenta y que yo ya se los he comentado a ustedes, cuando dice Recep Tayyip Erdogan y el espíritu del anticristo, sí le llama correctamente, aunque da muchas evidencias, le llama el espíritu del anticristo, ¿verdad? No dice que es el anticristo, pero sí que tiene el espíritu del anticristo y presenta un mundo pues, de evidencias. Bueno, sería bueno que lo vean. Alex Bachman, Recep Tayyip Erdogan y el espíritu del anticristo, Conciencia Radio. Entonces, ya llegando al punto final de Turquía, clave y llave del desarrollo profético, Marco Guerra Rojas, publicado el 6 de diciembre de 2014 y que hace un redireccionamiento a Ezequiel 38 del 1 al 4, entonces ya nos vamos a ubicar en la última parte de la conclusión. Número 1. La bestia de Apocalipsis es dirigida por la cabeza que fue herida, pero que luego fue revivida. ¿Ok? Entonces ellos lo están diciendo en función de la herida de muerte que
que recibió el Islam como producto terminado al final de la Primera Guerra Mundial, y que nosotros ya hemos explicado eso como la punta de un iceberg. Y luego que dijimos que al final de la Segunda Guerra Mundial tenemos otra punta de iceberg ahí sobresaliendo en la historia universal, otra vez al final de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos entonces a Israel en el 48 surgiendo como una nación, ¿verdad? Bueno, número 2. Este es el imperio turco dirigido por el califato que está resucitando de su herida mortal que recibió en el año 1924. Otra vez nos ubicamos al final de la Primera Guerra Mundial. Número 3. La mujer que monta la bestia, dicen ellos, Turquía, clave y llave del desarrollo profético, Marco Guerra Rojas, dicen: la mujer que monta la bestia es Arabia Saudita, quien cree que es invencible y que está en control de todo, ¿ok? De todo el resto de los estados de la bestia debido a su petróleo. Número 4. En algún punto de su futuro habrá una guerra contra Arabia Saudita por su petróleo. Y 5. En el proceso la Meca será destruida como fue profetizado. Entonces él enfatiza esa profecía que hizo el Islam como producto terminado. Entonces, ellos terminan con Daniel 8:27 cuando dicen: yo, Daniel, quedé quebrantado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey. Entonces Daniel pues está diciendo cómo él se sentía después de haber visto todas esas revelaciones que tenían que ver preponderantemente en el Imperio 7 y 8 con lo que, según Turquía, clave y llave del desarrollo profético, Marco Guerra Rojas, tiene que ver, según ellos, con el Islam como producto terminado. Bueno, entonces con esto yo termino con esa, vamos a decir, esa nota, por llamarlo así, con esa nota que he dado solamente como un tipo de motivación para que ustedes analicen por ustedes mismos y lleguen a sus propias conclusiones, porque todo esto tiene que ver con algo que viene más rápido de lo que imaginamos hacia el mundo, hacia este planeta, y es importante que veamos que cuando la Biblia dice que algo viene, viene. Cuando va a pasar algo, va a pasar. Eso no es cuestión, no es negociable. Entonces es bueno que nosotros comprendamos cuáles son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, permítanme, a raíz de lo que acabamos de ver aquí en Turquía, clave y llave del desarrollo profético, hacer la mención de una idea que obviamente está implícita ahí por Marco Guerra Rojas, publicado el 6 de diciembre del 2014, cuando él cita Ezequiel 38 del 1 al 4. Eso tiene que ver con un punto preponderante que en un programa como este no puede faltar y que es correcto que nosotros le demos un lugarcito en esta consideración bíblico-escatológica, porque necesitamos atar los cabos, pero claro que sí, tomando como nuestro fundamento siempre lo que dice la Biblia. Entonces, la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? Vamos a hacer una conexión ahora. La guerra de Gog y Magog. Satanás será suelto para promover la guerra de Gog y Magog. Es increíble que después de 1000 años de paz, estamos hablando aquí del milenio, bajo el reinado directo de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, aún quede en los que habiten este planeta una actitud de rebelión. Esto será así porque las naciones que hayan vivido bajo el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo estarán integradas por dos clases de gente:
los que se sometan a la voluntad del Señor y los que no tengan una experiencia personal del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, Dios en su justicia perfecta pondrá delante de los humanos de la era postmilenial, o sea, después del milenio, la misma oportunidad que está concediendo en este tiempo. Ser probados para determinar quiénes vivirán en la nueva Jerusalén con los demás santos y quiénes serán condenados y echados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Por qué estoy haciendo yo esta conexión de la guerra de Gog y Magog? Porque como ustedes se habrán dado cuenta, es aquí que ya empezamos nosotros a entrar en un terreno que generalmente nunca habíamos considerado, pero que es importante en un programa como este. Claro que sí que se trate. Entonces yo quiero ser clara en ir poniendo lo que la Biblia nos dice y dejar claro en nuestra mente de qué estamos hablando cuando hablamos de la guerra de Gog y Magog. Entonces, antecedentes de la guerra de Gog y Magog en Ezequiel. Recuerden que el artículo que acabamos de considerar, Turquía, clave y llave del desarrollo profético, por Marco Guerra Rojas, publicado el 6 de diciembre del 2014, también de entrada, con el nombre de la publicación, cita Ezequiel 38 del 1 al 4, donde nosotros estamos rescatando, claro, preponderantemente la guerra de Gog y Magog, porque en los temas subsecuentes es algo que nosotros tenemos que tener en mente si es que vamos a ir comprendiendo lo que la malla escatológica nos presenta en la palabra profética más segura. Muy bien. Antecedentes de la guerra de Gog y Magog en el libro del profeta Ezequiel. La guerra de Gog y Magog no es un tema exclusivo del Apocalipsis. En Ezequiel capítulos 38 y 39 se da una información muy amplia acerca de un atentado bélico escatológico, es decir, de guerra, de las naciones seducidas por Satanás contra Dios y sus santos. Según algunos comentaristas, los capítulos 38 y 39 de Ezequiel se refieren a dos batallas bajo el nombre de Gog y Magog. La primera a desarrollarse antes o durante el Armagedón. Esto es bien importante. Antes o durante el Armagedón y por ende antes del milenio, y la segunda después del reino milenial de Jesús. La guerra premilenial de Gog y Magog. De acuerdo con este punto de vista, Gog, rey de la tierra de Magog, que es Tubal y Mesec, nombres antiguos de lo que conocemos hoy como Rusia, promoverá un ataque contra Israel en los días del anticristo durante la segunda parte de la tribulación, o sea, durante la gran tribulación. Este ataque, encabezado por Gog y respaldado por Persia, Cus, o sea, Etiopía, Fut, o sea, Libia, Gomer, o sea, Asiria, y Togarma, o sea, Asia, será repelido antes o durante la batalla de Armagedón. Acuérdense, Armagedón, Apocalipsis 16:16, pero aquí, claro, por supuesto, está redireccionado a Ezequiel capítulo 38, versículos 1 al 9. Entonces, Daniel nos presenta un apretado resumen de este conflicto entre tres frentes para los días finales de la tribulación, es decir, para los días finales de la semana 70 de Daniel. Ahí está el enfoque particular de esta consideración bíblico-escatológica número 85, ¿ok? Inminente arrebatamiento y consagración personal es el enfoque general. La visión de la profecía que Dios le concedió tener a Daniel
es el enfoque particular y entonces nuestro enfoque específico es a estas alturas del partido la destrucción del anticristo en esta consideración bíblico-escatológica número 8585. Dice Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Como bien lo señala Eris Carballosa, que ya lo hemos citado con anterioridad, el versículo 40 menciona 3 personajes: el rey del sur, el rey del norte y el rey soberbio, o sea, el anticristo. También obsérvese la siguiente nota relacionada con los protagonistas de las guerras de la tribulación. Son muchos los comentaristas que encuentran en Daniel 11:40 no 2, sino 3 participantes. Número 1, el rey del sur, que podrá estar encabezando la confederación de todos los reinos árabes y las naciones musulmanas, a lo que yo le llamo el Islam como producto terminado, los cuales estarán en contra del nuevo líder mundial al principio, pero que serán vencidas y asimiladas por él. Número 2, el rey del norte, que probablemente sea el representante de una confederación rusa, Gog y Magog, de tendencia menos religiosa. Acuérdense que cuando nosotros lo hemos visto desde otra trinchera, hemos dicho que 2 plataformas de lanzamiento del anticristo preponderantemente son, por un lado, lo que tiene que ver con el Islam como producto terminado, que no dejando de ser político, pues es señalado como religioso, pero que las dos cosas están totalmente pues ahí mencionados, el Islam como producto terminado, y luego, claro que sí, el comunismo, ¿ok? El comunismo, 2 plataformas de lanzamiento de el emperador que se acerca, pero que es una fiera. Estamos hablando de la bestia número 1, el anticristo. Entonces cuando dice, pues sí, una confederación rusa, Gog y Magog, de tendencia menos religiosa, acuérdense que ahí el fuerte es el comunismo. Bien, número 3. El rey soberbio, el anticristo, el mismo del cual se habla en Daniel 11, en los versículos 36 al 39. Finalmente, el anticristo absorberá a estas ligas internacionales. Todos estos serán acontecimientos premileniales, porque estamos hablando, en este caso, de nuestro enfoque particular, que es la visión de Daniel de las 70 semanas, ¿ok? Pero tipifican y predicen la última revuelta mundial de Gog y Magog para cuando se hayan cumplido los 1000 años del reino de Cristo. Entonces aquí ya están redireccionando hacia la guerra de Gog y Magog, pero en el enfoque postmilenial, es decir, al final del milenio. Entonces, vale la pena entonces que ahora nosotros vayamos a este redireccionamiento de la guerra posterior, después de Gog, después del milenio, la guerra postmilenial de Gog y Magog. En Apocalipsis 20, versículos 8 al 9, se describe al diablo suelto del encadenamiento de 1000 años, saliendo del abismo infernal como un león rugiente, para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Las siguientes observaciones arrojan luz sobre esta profecía. Número 1. Que esta será una invasión contra Israel se deduce de las palabras siguientes. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 9. Número 2. El campamento de los santos y la ciudad amada son 2 nombres especiales que se le dan a la ciudad de Jerusalén
la cual será el centro del gobierno milenial. 3. Que el segundo aspecto de la profecía de Ezequiel se refiere al Israel postmilenial, se percibe en lo que Dios le dice a Gog: vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Ezequiel 38:8. Entonces, el propósito de esta última guerra de los gentiles bajo el integrante liderazgo de Satanás será el mismo que ha motivado a todos los imperios de la historia a destruir al pueblo de Dios y también a la iglesia. Pero Gog y sus ejércitos, que serán como la arena del mar, ni siquiera tendrán la oportunidad de iniciar la batalla contra el Rey de Reyes y sus santos, porque Dios hizo descender fuego del cielo y los consumió a todos. Apocalipsis 29. Entonces, como ustedes pueden cerciorarse por ustedes mismos, nos estamos dando cuenta a través de datos históricos y pues claro, viendo cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, cómo está relatada desde hace muchos siglos, está ya escrito el final triste del tristemente célebre anticristo. Así que si usted no quiere ser parte de los gobernados por esa fiera, por esa bestia, por esa fiera, bueno, lo que tiene que hacer es someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra, pero someterse a su señorío de acuerdo a como Él lo estipula, de acuerdo a como Él lo manda y no como nosotros, porque si no nos va a pasar lo de Mateo 7, 21 al 23. Muy bien. Cuando nosotros hemos hecho esta consideración bíblico-escatológica número 8.5, entonces hemos pues tomado como introducción la última parte del documento que ya cité al principio y entonces hicimos una relación con la parte de Ezequiel 38 para que nosotros tengamos los pormenores de lo que la Biblia cita con respecto a Gog y a Magog, porque eso pues claro que sí, tiene que ver preponderantemente con la caída, la destrucción del anticristo, que es nuestro enfoque específico. Entonces, a continuación, yo quiero traer a su mente unos pasajes bíblicos que son fundamentales para que ahorita que nosotros estamos viendo esta parte, pues que cada vez vamos avanzando más, gracias a Dios, con respecto a la destrucción del anticristo, bueno, eso nos va a ayudar para que nosotros sigamos adelante y en las partes que vienen más adelante es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de datos preponderantes que la palabra de Dios tiene para nosotros y que nos hacen estar seguros de que nuestra elección de vida por nuestro Señor Jesucristo nos coloca en un lugar de belleza, de bendición, que nunca hemos conocido en este mundo, pero que viene pronto. Porque lo mejor para la iglesia, lo mejor para los que somos de nuestro Señor Jesucristo está por venir, sin contar con que aquí de este lado del cielo contamos con su bendición. Miren, yo quiero refrescar en su mente algunos pasajes bíblicos que yo les sugiero que se mantengan en su mente
cuando nosotros estamos viendo, repasando y considerando cada una de las consideraciones bíblico-escatológicas que tienen por objetivo ayudarnos a enfrentar la eternidad, sea vía inminente arrebatamiento o sea vía muerte, es decir, que muramos ahorita. Yo quiero entonces refrescar en su memoria un documento que escribí y que titulé y que me interesa refrescar, entre comillas, en este momento a la altura de la consideración bíblico-escatológica número 85, inminente arrebatamiento y consagración personal, aquello que yo he escrito bajo el título Tiempos Finales, 7 puntos en 7 minutos. Pues sí, esto se llama escatología, estudio de tiempos finales. Es menester que cada determinado momento hagamos pues lo que puede mencionarse como un hecho de refrescar nuestros datos bíblicos al respecto para que sean un ancla que nos vaya guiando a puerto seguro de acuerdo a la palabra profética más segura. Bien. Tiempos finales, 7 puntos en 7 minutos. Número 1. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en lugares angustiosos. Punto de partida, 30 de noviembre del año 1947. Salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén a través de la Declaración 181 de la Organización de las Naciones Unidas. Número 2. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, pero en la primera fase que yo ilustro con la palma de mi mano, inminente arrebatamiento. Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De hecho, nuestra generación, a mí me gusta llamarle la generación del arrebatamiento. ¿Por qué? Por 300 razones que ya están publicadas y que yo le invito a verlas a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Iglesia Emisión Organización Religiosa, obviamente en Facebook, y también a través de Facebook, válgame la redundancia, a través de Radio Vida, Hermosillo, Radio Vida, pues Hermosillo Obregón, pero Radio Vida, 104.7 FM. Si usted un sábado de 4 a 5 está manejando, pues yo le recomiendo que sintonice, ¿verdad? Que sintonice Radio Vida 104.7 y de una manera muy clara. Qué bonito se oye, bien claro esa transmisión de Radio Vida. Entonces, ya después la puede ver a través del Facebook, ¿verdad? Porque pues ahí también la ponemos ya la pone Radio Vida, lo cual mucho agradecemos. Pero escúchela, si está ahí, anda en la calle, anda paseando, pues puede sintonizar Radio Vida 104.7. Cada sábado una consideración bíblico-escatológica nueva de 4 a 5 de la tarde, hora Hermosillo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Mateo 24:32, punto 2 de 7 de tiempos finales, 7 puntos en 7 minutos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
Cuando veáis estas cosas, todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ok? El florecimiento de la higuera, es decir, Israel, fue el 14 de mayo del año 1948, porque fue cuando se estableció el Estado de Israel. Yo manejé en el punto 1 de 7, porque aquí estamos en el 2 de 7, yo manejé el punto de partida el 30 de noviembre del año 1947, porque ahí fue la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén a través de la Declaración 181 de la ONU. Pero aquí, pues en el punto 2, estamos viendo cuándo se efectuó, es decir, el 14 de mayo del 48. Y yo tengo una amiguita que nació en el año 1948, porque yo soy del 60. Muy bien, número 3. 3 de 7, tiempos finales. 7 puntos en 7 minutos. Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Mateo 24, 35, capítulo 24, versículos 34 a 35, por su parte dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El primero de 3 enfoques sobre Mateo 24, 34 es el enfoque general. Una generación de 70 años. Del 30 de noviembre del año 1947 al 30 de noviembre del año 2017 son 70 años. Recordemos eso, 70 años. Número 4 de tiempos finales, 7 puntos en 7 minutos. Salmo 90, 10. Y si en los más robustos son 80 años. Aquí tenemos un enfoque particular. 80 años del 30 de noviembre del año 1947 al 30 de noviembre del año 2027. Pero esa es la salida de la orden para edificar Jerusalén a través de la declaración 181 de la Organización de las Naciones Unidas. Pero si lo queremos ver desde el punto de vista en que esa orden fue cumplida, bueno, entonces tendríamos que hablar del 14 de mayo del 48. Y entonces esto nos llevaría al 14 de mayo del año 2028. Muy bien. Número 5, Salmo 90, 10 de tiempos finales, 7 puntos en 7 minutos. Oh, claro que los puntos son partes bíblicas. Número 5, Salmo 90, 10. Y si en los más robustos son 80 años. Entonces aquí estamos frente a un enfoque específico, habiendo considerado ya el general, el particular, enfoque específico. El hecho de que alguien viva más de 80 años nos está hablando, en efecto, de un nivel de variabilidad después del año 80. Pregunta: ¿significa esto que la generación que inicia el 30 de noviembre del año 1947, justificación escritural, Daniel 9:25, o si lo vemos por el 14 de mayo, que fue cuando se cumplió la orden, bueno, entonces tendríamos que hacer la adecuación aquí en el punto 5, como ya se señaló en el lugar pertinente. ¿Significa esto que la generación que inicia el 30 de noviembre del año 47 o bien el 14 de mayo del 1948
puede prolongarse indefinidamente después del año 80 de la generación robusta. Acuérdense que para el 30 de noviembre del 47 tenemos una justificación escritural que es Daniel 9:25. Pregunta: ¿qué diríamos, por ejemplo, de la persona más longeva, o sea, más ancianita o más viejecita, en nuestra época contemporánea? Pregunta: ¿estamos hablando de una persona de más de 100 años? ¿Es correcto pensar que, en base a la presente consideración específica, para empezar, no estamos fijando ni día ni hora? ¿Ok? Estoy hablando de Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pues nada más pónganse a pensar en los usos horarios. Pues cada región que está sometida a diferentes usos horarios, pues imposible. Día y hora, así como para designarlo universalmente, pues claro que no, para empezar es imposible. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él sí sabe. Independientemente de los usos horarios y de lo que aplique, Él sí sabe, pero nosotros no. Estamos escudriñando las escrituras como una respuesta a una orden que está en el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que no estamos determinando ni día ni hora porque sencillamente es imposible para nosotros. Para Dios todo es posible. Estamos escudriñando las escrituras. Base escritural, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Por lo tanto, la idea del conteo posterior a los 80 años del Salmo 90:10 sería aceptable. Totalmente sí, de acuerdo a la consideración de las excepciones, entre comillas, de la esperanza de vida en nuestros tiempos finales. Y totalmente no, de acuerdo a Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que, como es claro que hay, entre comillas, excepciones en la esperanza de vida que rebasan los 80 años, también la palabra de Dios es clara en señalar que no pasará esta generación. Mateo 24:34. Así que, independientemente de la posibilidad de una segunda consideración de alargamiento del plazo original de 70 años, la palabra de Dios es clara al señalar que esa generación original no pasará. Y luego Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ok? Punto 6 de 7. Punto 6 de 7 de tiempos finales. 7 puntos en 7 minutos. Nomás que yo ya me pasé de los 7. Pasé de los 7 minutos. No le hace, nadie nos está correteando, pero si usted lo lee, sí lo lee en menos de 7 minutos. Tiempos finales, 7 puntos en 7 minutos. Entonces vamos al punto 6 de 7.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de tiempos finales, 7 puntos en 7 minutos, y estamos en el punto número 6, en el sexto de 7, debemos recordar esto sobre tiempos finales. Número 1. Estamos entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Número 2. Antes del inicio de la semana 70 de Daniel, los pretribulacionistas, quienes lo sean y yo, estamos esperando el inminente arrebatamiento de la iglesia. Primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Después de los 7 años de duración de la semana 70 de Daniel, se llevará a cabo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho. Segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Luego vendrá el juicio de las naciones, luego vendrá el milenio, luego vendrá el juicio ante el gran trono blanco, luego vendrá lo relativo al vistazo que Dios nos ha permitido dar a la eternidad. Y número 7 de tiempo, 7 de 7 de tiempos finales. 7 puntos en 7 minutos. Número 7. La escatología personal es la más importante, en el sentido de que es la que nos asiste a través del Espíritu Santo para estar listos ya para enfrentar la eternidad. Si usted tiene problemas para aceptar la inminencia del arrebatamiento de la iglesia, entonces piense que usted y yo somos simples mortales quienes en este mismo instante podríamos morir. Pregunta: ¿está usted listo para enfrentar la eternidad? El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Puede ser hoy. ¿Está usted listo? Bueno, yo ya lo he dicho en más de 300 maneras, y le invito a que las considere en los sitios que yo ya he señalado. Bueno, termino ahora la consideración bíblico-escatológica número 85 con la frase siguiente. Una persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a lo estipulado, a los requisitos, a las normas, al tenor de la guianza del Espíritu Santo, si no lo hace esto voluntariamente, automáticamente se consagra a Satanás. Y eso no le conviene absolutamente a nadie. Así que yo le sugiero que usted se someta al señorío de nuestro Señor Jesucristo para estar listo ya para enfrentar la eternidad, sea vía inminente arrebatamiento, o sea que en este mismo momento Dios nos llame a su presencia. Bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención, y con todo el favor de Dios,
continuamos adelante si es que el Señor no ha llegado. Un privilegio haber estado aquí con ustedes.